Hola, yo me llamo Sonia Castañón, vivo aquí en los Estados Unidos y empecé con Argentina hace un año a trabajar con el método Kilimbic y empecé con trabajar en los bloqueos que tenía en torno a mi carrera. Había estudiado para ser un coach de vida y de salud y buscaba construir mi propio negocio, pero tenía muchas inseguridades, entre ellas hablar en público, conocer mi valor, la autoconfianza, otros problemas con mi autoestima. Y en la primera sesión, mis miedos y inseguridades a la hora de hablar en público parecían haber desaparecido. Di un discurso de 10 minutos, una hora después de la primera sesión y no sentí ninguno de los nervios o solía tener ardores de garganta o sentimientos y síntomas de pánico que había tenido normalmente, como que habían desaparecido, no los sentía. Y lo que es más, los resultados han durado. Como he dicho, hace un año de mi primera sesión y hace una semana exponí en un evento durante una hora y media, sola la semana pasada, y sentí esa confianza y fluidez como nunca había sentido antes. Y bueno, poco a poco las otras cosas también parecían que se liberaban y empezaban a soltarse de la firmeza o dureza que había sentido antes. Siempre me había sentido como que no pertenecía en en ningún lugar. Cuando estaba en Estados Unidos, que me sentía más europea. Y cuando vivía en Europa, como que era la americana, la de fuera. Y en grupos intelectuales me sentía perdida, pero cuando hablaba con la gente de cosas más cotidianas me aburría y estaba ansiosa para hablar de cosas más profundas, más intelectuales. Supongo que tenía que ver con ese sentir de insuficiencia, ¿no? Como que no fuera lo suficientemente inteligente o suficientemente buena o cualquier cosa de esas. Y esto se manifestaba de varias maneras en mi vida. Me había estado sucediendo casi toda mi vida. Había estado en búsqueda, haciendo cursos y cursos, acumulando títulos, pero nunca me sentía saciada. Era como tratar de averiguar quién era y cuál era mi propósito y una ansia mucha de llenar ese vacío. Y resulta que desde el trabajo que he hecho con Argentina, que estas eran heridas profundas en mi subconsciente que me habían estado limitado toda mi vida. Algunas eran creencias transmitidas a través de generaciones, miedos de ser perseguida por estar conectada a mi verdadera esencia, esa parte vulnerable de mí, teniendo que reprimirla, frenar todos los talentos naturales, eh, esconderlas, ¿no? Y otros eran pues patrones energéticos que se habían repetido en mi linaje familiar. Había una historia de abortos en mi linaje femenino, causando como un estancamiento de la creatividad, ya sea creación de vida real en forma de bebés, ¿no? O creación de dar luz o vida a los proyectos. Y conectando con esos
traumas y liberar la energía estancada alrededor de ellos sirvió como un doble resultado para mí. Primero, que una vez que esa energía se liberó y fue capaz de fluir, que mi energía creativa hacia mi coaching, esa propuesta empresarial que había tomado, ¿no? Sentía que por primera vez podía avanzar y tomar vida. De hecho, firmé más clientes de los que había sido capaz en el pasado después de estas sesiones de Quilimic con Argentina. Y la otra cosa que sucedió es que por primera vez en mi vida estaba ocupando mi lugar en mi linaje familiar y no estaba compartiendo una carga o un vínculo energético con hermanos no nacidos. Y esto hablaba de ese sentimiento esa inquietud que siempre había sentido de no pertenecer, como no encajar en ningún lado. Y es difícil de explicar los cambios reales o dar alguna evidencia real de que esto también ha cambiado, pero desde esas sesiones sí que han habido cambios sutiles en mis relaciones con mi madre, con mi hermana y otras relaciones cercanas. Y estoy segura que con el tiempo voy a ver y sentir mayor diferencias en mi sentido de pertenencia, de ocupar mi lugar, de estar en el centro de mi vida. Bueno, en resumen, no me conocéis y no tienen forma de saber cómo era antes, pero la transformación es real, es realmente un despliegue radical y hermoso de lo que hay dentro de uno mismo. Sabía que en algún lugar de mi interior existía el potencial de sentirme entera, completa y podía sentirme segura y confianza y en paz con todas esas partes de mí, la parte vulnerable y confiada y energética, la parte calmada, la parte que estaba tranquila y más reservada, y las partes que pedían a gritos ser liberadas y soltadas para poder cambiar el mundo. Y todas esas partes pueden vivir juntas, armoniosamente, en coherencia, prestando sus fuerzas a las otras partes que igual pueden necesitar alguna ayuda en un momento dado. Y ser capaz de sentirme plenamente yo misma y más equilibrada es un verdadero regalo. Estoy tan agradecida a Argentina, su paciencia, su intuición, su apoyo y su tremenda capacidad de ser una guía en todo el proceso. Le debo mi vida, literalmente mi nueva vida. Este renacimiento no hubiera sido posible con nadie más. Ella es una joya preciosa y cualquiera que esté contemplando si hacer esto o no con Argentina, deja de pensarlo y dé ese salto cuántico. Estás en las mejores manos. Un saludo. Ya por ello.